Pues qué gozo el poder estar aquí esta tarde. La verdad que muy emocionado por escuchar también los cantos de los chicos, que los chicos nos compartieron y nos han ministrado. ¿Quién fue animado al escuchar a los chicos? A ver, sí, ¿verdad? Y sobre todo el meditar en las verdades de lo que significa la encarnación, la vida, la venida al mundo del Señor Jesús. Y bueno, la verdad es que muy contento de poder estar aquí. Es un gozo ver a la iglesia llena y una bendición y un privilegio, la verdad, poder compartir la palabra de Dios en esta tarde, la verdad. Y obviamente el entorno alrededor de la memoria que nos trae el evento del nacimiento del Señor, pues habremos de meditar en esta tarde en dicho suceso y obviamente en lo que la Escritura nos habla acerca de ello, ¿no? Pues pensando en eso, hoy vamos a estudiar en la Escritura un poquito de qué trascendencia y qué importancia tiene el nacimiento del Señor verdaderamente para nuestras vidas. Si bien sabemos quizás es la celebración que ocupa y que detiene el mundo, por lo menos de nuestro lado, ¿verdad? Aquí en Occidente, dentro de diferentes culturas, el mundo celebra de alguna manera la Navidad. Y por obvias razones, ¿no? Obviamente, al meditar en el evento no ha habido alguno que haya sido más trascendente en la historia, ¿no? Más importante. Tan importante que partió el calendario en un antes y en un después de. Y esto hace el hecho del nacimiento de Cristo como el evento histórico más importante, valga la redundancia, de la misma historia, ¿no? Y que Dios viniera al mundo, tomara forma de hombre y naciera como un bebé. Pero qué particularidad o qué importancia tiene eso para la vida de aquellos que creemos. ¿Qué distinción tiene? ¿Y por qué? ¿De qué forma podemos celebrarla nosotros con un significado distinto que el mundo entero lo celebra? Obviamente alrededor de la celebración de la Navidad hay muchos otros detalles y devenires, ¿no? Como el encomio de poder estar en familia, la bendición de poder abrazar a aquellos que no vemos tan seguido, la oportunidad de detenernos y meditar quizá en lo que ha sido el año. Pero es menester de todo creyente detenernos un momento y meditar en la trascendencia que tiene este evento, por una razón importante, porque Dios es trascendente, porque Cristo es trascendente. Y hoy vamos a meditar un poquito en cuanto a ello, ¿no? Y pensando en algunas ideas que surgen, obviamente ahora que toda la información se corre por las redes muy rápido, alguno podría preguntar si es una fiesta pagana o es una fiesta bíblica, ¿no? Muchos cristianos hoy aún no se ponen de acuerdo. Hay algunos, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, los puritanos que llegaron a Estados Unidos hicieron que se prohibiera celebrar la Navidad por su contexto pagano y por la historia que tenía, ¿no? Ahora, el día de hoy, hay cristianos que deciden no celebrar la Navidad porque dicen Jesús no nació en diciembre, es una celebración romana y es una celebración pagana, ¿no? Y pensando en eso, si perdón, es una fiesta romana la Navidad. De hecho, los cristianos la celebraban antes de que el imperio oficializara la religión cristiana por Constantino en el siglo IV. Antes que eso, durante los primeros siglos, la iglesia ya celebraba la Navidad, aunque no quizá en la misma fecha. Era lo que se le llamaba la Epifanía o la manifestación, y lo hacían a los primeros días de enero, como nosotros ahora celebramos a los Reyes Magos, ¿no? Pero más allá de que si deberíamos celebrarla con todos los detalles como un árbol de Navidad o un gordito que nos trae regalos
o la chimenea con el calcetín, ¿no? Porque yo pongo el zapato, pero el calcetín se ve más bonito. Más allá de las costumbres y tradiciones, ¿no será importante que meditemos en esta hora en la trascendencia y la importancia que tiene el nacimiento de Cristo en la vida de nosotros? Bueno, pues pensando en ello, vamos en esta hora a meditar un poquito en eso. Te invito a que, si tienes una Biblia, vamos a meditar en un pasaje ahí en el libro en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4. Te animo a que me acompañes ahí en este pasaje, Gálatas capítulo 4. Y ya sea que tú creas que Jesús nació en estas fechas o no, hay algo que importa mucho más, que es el hecho de que Jesús nació, más allá de que haya sido en diciembre o en marzo o en abril, ¿no? Algunos tratan de hacer una fecha por el calendario hebreo que aparece en la genealogía del Señor y en la fecha que se le da al nacimiento de Juan el Bautista y luego del Señor Jesús. Aunque ese calendario judío no necesariamente encuentra un empalme con el romano, es difícil encontrar esa armonía, ¿no? Hay teólogos judíos prominentes que dicen que no puede asegurarse que Jesús nació en marzo o en abril. Pero vamos a ver lo importante y lo trascendente, lo que sí es importante que meditemos. Mira, acompáñame ahí en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Te animo a que me acompañes ahí en tu Biblia, si tienes ahí una Biblia. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe en el estudio de su palabra en esta hora. Padre, queremos como iglesia celebrar, Señor, que en tu plan perfecto, en tu soberano designio, providencia, gracia y generosidad, Señor, en el momento oportuno, tú enviaste a un Salvador. Como cantaban los chicos y versaban, Señor, desde tu palabra, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, es el ungido de Dios. Gracias, Señor, por Cristo, y permítenos hoy, al acercarnos a tu palabra, ver tu consejo también para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, es importante que entendamos por qué este pasaje que recién leímos está en la Escritura. Es importante entender por qué el pasaje que acabamos de leer está en la Escritura. El apóstol Pablo escribe la epístola a los Gálatas no necesariamente a una iglesia en particular, sino que a una serie de iglesias que se encontraban en la zona de Asia Menor y que estaban recibiendo el ataque de un grupo de personas que los apóstoles, después de haber ido y predicado la palabra, y gente que había venido al conocimiento y habían aceptado a Jesús como el Mesías, porque acuérdate que durante la primera parte del primer siglo, la mayoría de los que vinieron al conocimiento de la verdad del Evangelio eran judíos que tenían la Torá y que tenían la ley de Dios y que estudiaban la Biblia en la sinagoga, y que al escuchar el mensaje del Evangelio dijeron: sí, ese es el Mesías que habían prometido los profetas.
Entonces, en varias de las iglesias, ahí en Asia, donde el apóstol Pablo va y predica, después llegó un grupo de personas que decían, bueno, sí, Jesús es el Mesías, pero no te olvides que tú eres judío. Y entonces ellos decían que era importante guardar la ley y la tradición de los ancianos para obtener la salvación, que no era suficiente con lo que Cristo había hecho. Entonces Pablo escribe la epístola de los Gálatas, y por eso en el capítulo 1, en el versículo 6, si tú te das cuenta, dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas personas que llegaban a la iglesia venían predicando un evangelio distinto. Sí, Jesús es el Mesías, pero para que obtengas la salvación va a ser necesario que tú te sometas a la ley de Dios. Y bueno, cuando llegamos a este capítulo, al capítulo 4, Pablo viene hablando de que en realidad la ley de Dios, la Torah, los mandamientos escritos en la Biblia, no son más que un ayo, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, a lo mejor seguramente escuchaste el término de una nodriza, ¿verdad? Una nodriza era una persona, o una institutriz era una persona que obviamente instruía o enseñaba al hijo, ¿verdad? Y lo instruía en los fundamentos de la verdad o en las ciencias, ¿verdad? Bueno, si tú te das cuenta, ahí en el capítulo 3, al final del pasaje que estábamos leyendo, en el capítulo 4, pero el capítulo que leímos, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y en el capítulo 3 nos habla de que esos tutores y esos maestros eran la ley de Dios, que en realidad nos lleva y nos demuestra nuestro pecado y nos muestra que la ley de Dios es imposible de cumplir por nuestros propios medios. Necesitamos a alguien que cumpla y ejecute esa ley a la perfección, o necesitamos a alguien que pague el precio de la condena por lo que esa ley nos impone. La ley está ahí como un maestro para mostrarnos que en realidad no podemos alcanzar el estándar de Dios. Para eso es la ley de Dios, para que nos demos cuenta lo perfecto, lo santo, lo justo que es Dios y los pecadores que somos. Que puedes esforzarte toda tu vida por alcanzar ese estándar, y si bien puedes, en comparación con otras personas, ser más bueno, pero a final de cuentas tu bondad nunca se comparará con la santidad de la perfección de Dios. Y por eso este pasaje nos ilustra algunas de las verdades que entendemos en cuanto al nacimiento del Señor. Pero primero, fíjate lo que dice en el versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros podemos entender este término de los rudimentos del mundo como enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones por las cuales antes de la venida de Cristo la gente, tanto judíos como gentiles, buscaban lograr cada cual a su manera la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal, una naturaleza no regenerada. Eso son, lo que dice Pablo en el versículo 3, los rudimentos del mundo, los medios que yo utilizo para poder llegar a Dios, para poder salvarme, ¿verdad? Y hay una distinción muy particular entre el verdadero cristianismo y cualquier otra religión. Tú pregúntale bien a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico romano, pregúntale qué tiene que hacer para ser salvo, para ser perdonado, para alcanzar la salvación. Y te va a decir, entre muchas cosas, bueno, tienes que creer en la verdad de Dios y tienes que cumplir con la verdad de Dios, o tienes que cumplir con las enseñanzas, cada uno a su manera, pero va a poner a la par la gracia de Dios y el esfuerzo humano. El verdadero cristianismo reconoce que no hay esfuerzo humano que pueda comprarle la salvación, que el esfuerzo humano no son más que, como decía Isaías, trapos de inmundicia, ¿verdad? Aquel trapo con el que yo limpio el piso, mis buenas obras no
pueden ser buenas para ayudarme a ser una mejor persona, un mejor prójimo, un mejor vecino, un mejor empleado, un mejor jefe, pero delante de Dios no pueden justificarme ni declararme santo ni justo. Ahora bien, vamos a volver un poquito a las preguntas que hacíamos al principio. ¿Qué distinción o particularidad tiene la venida de Cristo para la vida del creyente? ¿Qué trascendencia o importancia tiene este evento en aquellos que decimos creer en el Evangelio? Pablo, en este pasaje, y lo vamos a ver, hace un paralelo, ¿verdad? Fíjate, en el versículo 1 dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Va a poner el ejemplo de un hijo, de un heredero que aún no tiene los derechos, ¿verdad? Porque no ha llegado al cumplimiento de la edad. En aquel tiempo, un padre podía designar a su hijo, al heredero, pero por lo general utilizaba a un mayordomo, ¿verdad? Se servía de algún servidor, de algún siervo que pudiera administrar sus bienes hasta que el hijo tuviera la edad para heredarlo todo y ser verdadero poseedor de todo. El hijo menor no tenía la determinación de decidir qué hacer con los bienes o no. Seguramente te acuerdas la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Dentro de este contexto, acuérdate que el hijo menor vino con su padre y ¿qué le dijo al padre? Padre, dame mi herencia. Él no podía echar mano de lo que en realidad por derecho era suyo, pero que todavía no podía recibir. Bueno, Pablo hace el paralelo entre este hijo y una persona que aún no ha venido al conocimiento de la verdad. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños. Cuando habla aquí de una persona que es un niño, es una persona que no ha venido al conocimiento de la verdad. Y estábamos en esclavitud. Pero también hace el paralelo con la persona de Cristo. De que Cristo, antes de venir a esta tierra, ya era hijo. Y vamos a ver estos tres paralelos y ver la majestuosidad de la obra salvadora de Cristo. Vamos a ver algunos beneficios espirituales, más allá de la buena moral y de los villancicos, de lo que se canta en Navidad. ¿Qué bendiciones espirituales trae para nosotros el nacimiento de Cristo? Y vamos a ver tres, y cada uno de ellos tres tiene algunas verdades que de verdad te animo a que sea Dios hablando en nuestras vidas, con su verdad, con su palabra y con quién es Él en su persona. La primera que vamos a ver es, el nacimiento de Cristo nos trae la revelación de su persona, la revelación de quién es Dios. El nacimiento de Cristo nos muestra quién es Dios. Este pasaje responde a algunas preguntas, como en cuanto al nacimiento de Cristo: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y para qué? Vamos a ver la primera. ¿Cuándo? Dice ahí en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo vino Cristo? Ya discutíamos eso al principio. ¿Vino en diciembre? ¿Vino en abril? ¿Vino en mayo? Bueno, a lo mejor no es tan importante que discutamos eso. Lo que es importante que entendamos es que hubo un momento determinado. Y esta pregunta, ¿cuándo?, nos habla de la soberanía de Dios. Nos habla de un Dios que gobierna sobre el universo, que gobierna sobre los tiempos. Nos habla de su soberanía y de su eternidad. ¿Sabes que en el griego la palabra eterno es la palabra aionos, sin tiempo? Algo eterno es que es no solamente que existe fuera del tiempo, sino que es trascendente al tiempo. Dios no está sometido a nuestra línea del tiempo. Antes de que el tiempo existiera, Él ya era Dios. Y cuando el tiempo existe, lo que para nosotros es presente, o pasado, o futuro, Dios está totalmente fuera de eso. La Escritura dice, por ejemplo, que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Claro, en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, Cristo fue inmolado. Dice, aunque hubo un momento histórico en la línea del tiempo en que Cristo murió, en la soberanía y en la eternidad de Dios, Él ya era parte de ese plan. Ahora piensa en esta frase: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ya discutimos mucho en cuanto a la historia y cuando nació Jesús. Lo que sí podemos decir con seguridad es que fue en el momento preciso, en el momento oportuno. Quizá cuando las condiciones religiosas, sociales estaban en su lugar, Cristo vino al mundo, sin más. Ni antes ni después.
Fíjate lo que dice el versículo 4:2 al final. Dice, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo. En este paralelo que hace de un padre que habrá de heredar su fortuna a su hijo, pone a Dios. Y dice, hubo un tiempo que Dios en su soberanía y en su eternidad dispuso para que Cristo viniera a este mundo. Mucho se ha hablado en cuanto los eruditos hablan en cuanto al momento histórico en que nació Jesús y las bondades que podía haber ahí que Cristo viniera en ese tiempo, como por ejemplo uno podía pensar en la difusión del griego en todas partes del mundo civilizado y que el griego era un idioma que se conocía, o la presencia de las sinagogas judías en muchos lugares del Imperio Romano, que era donde los enviados, donde los misioneros, los apóstoles llegaron a predicar en las sinagogas, como Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé. Algunos otros podrían decir que, no sé, por ejemplo, que fue una gran ayuda que representaba para los evangelistas el sistema de caminos que había para los romanos y que ya habían construido, y hasta cierto punto quizá la paz lograda dentro del mismo imperio. Pero en realidad solo Dios sabe completamente por qué. En su inescrutable decreto, Él decidió que en ese específico momento terminara todo ese largo periodo de espera y que llegaran a su fin esos eventos que habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen tiempo. Una es la palabra cronos, que nos habla de donde sacamos la palabra cronómetro, ¿verdad? Y la otra es la palabra kairos, que nos habla de algún momento. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ahí la palabra es kairos, nos dice aprovecha bien cada momento oportuno. Pero aquí la palabra es la palabra cronos. Es cuando llegó el momento justo en el reloj de Dios. Y qué hermosa verdad, ¿no? Pensar que Dios nunca llega tarde. Y Él tampoco se adelanta. Mira, yo creo que hay situaciones en nuestra vida en las que pensamos que Dios ya se ha tardado, ¿verdad? Oh Dios, el salmista decía, Dios, clamo a ti y tú no me respondes. O pensamos que Dios no nos escucha, o que el tiempo de espera se ha hecho demasiado largo. Déjame decirte algo, Dios nunca llega tarde. Sus tiempos son perfectos. Y el salmista decía, en tus manos, oh Dios, están mis tiempos. Y por eso Moisés decía, oh Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. ¿Sabes que el principio de la sabiduría en relación con el tiempo comienza con entender que Dios es el Señor de los tiempos? Que Dios es el Señor del tiempo y que el tiempo está en sus manos y que sus tiempos son perfectos. Y quizá te ha tocado vivir, por ejemplo, la larga enfermedad de algún ser querido, o alguna larga enfermedad propia, o algún tiempo de espera para que una persona venga al conocimiento de la verdad o del Evangelio. Mira, Dios no retarda su promesa y Dios nunca llega tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos habla de su soberanía y de su eternidad. Sea Dios glorificado en nuestras vidas cuando reconozcamos que sus tiempos son perfectos y que Él es soberano, el soberano de los tiempos. Cuidemos nuestro corazón de decirle a Dios, Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Dios, ¿cuánto tiempo más? Sino aprendamos a alabar al Señor por sus tiempos. Hubo judíos piadosos que esperaron durante toda su vida la venida del Señor. Y no les tocó verla, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo. Bien, ya respondimos la pregunta ¿cuándo? Ahora vamos a ver la pregunta ¿quién? Y dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién dice ahí? Dios. Y aquí nos habla pues de su poder. Él es quien decreta
y quien cumple. Y nos habla de Dios el Padre, pero nos habla de Dios el Hijo. Dios envió a su Hijo. Esto quiere decir que cuando un ser humano se gesta en el vientre de su madre, no podemos hablar de una existencia previa a ese ser, ¿no? Mis hijas, por alguna razón, cuando eran pequeñas, siempre me decían, oye, y cuando Dana nació, por ejemplo, mi hija mayor es Dana, cuando Dana nació, ¿yo dónde estaba? Y yo le dije, nosotros le decíamos, bueno, estabas en la mente, mi esposa siempre les decía, estabas en la mente y en el corazón de Dios. Claro, todos de alguna forma hemos sido pensados, dice, antes que te formases en el vientre, le dice Dios al profeta, te conocí. Pero eso no quiere decir que había una existencia previa de ninguno de nosotros. No así de Cristo. Hablábamos hace rato y los chicos nos hacían esta analogía de los regalos que recibió el Señor por los magos de Oriente, ¿verdad? Que eran oro, incienso y mirra, ¿verdad? El incienso que nos habla de que Dios es el intercesor, el ministerio sacerdotal de Cristo, como alguien que es 100% Dios y es 100% hombre. Antes de que se formase en el vientre de María, Cristo ya existía. Él es el Hijo de Dios preexistente. Dice Colosenses capítulo 1, Él es el primogénito de la creación. Y como dice el primogénito, no está hablando de que Él fue el primer engendrado, que Él fue el primer creado, no. Lo que está hablando es que el primogénito es heredero de todo y dueño de todo. Lo que está diciendo es que Cristo es co-creador con el Padre y Él es preexistente. Él ya era hijo, así como el hijo estaba bajo ayos y nodrizas antes de recibir el título de Señor, así el Padre decide enviar a su Hijo en el momento oportuno. Su Hijo nos habla de su poder, de su preexistencia. Y piensa en las verdades que hemos estudiado hasta ahora. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es preexistente. De alguna manera milagrosa, y vamos a responder la siguiente pregunta que nos lleva a meditar aún más en la gloria de la grandeza de la encarnación del Señor. ¿Qué dice ahí el pasaje? Nacido de mujer. Nacido de mujer. Y esa pregunta, nos respondemos entonces la pregunta, ¿cómo? Nacido de mujer. A ver, estamos hablando de Dios preexistente, el primogénito de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo hombre, se hizo carne. Dice Juan capítulo 1, y aquel Verbo se hizo carne. La palabra eterna, esa palabra Verbo es la palabra Logos, la palabra eterna de Dios. La palabra se hizo carne. Qué misteriosa, ¿verdad? Que en su plan soberano decidiera que el Rey del universo se gestara en un ser mortal, común y corriente. Que milagrosamente formara una célula y se concibiera un bebé en el vientre de una mujer, dice ahí, nacido de mujer. Y esto obviamente nos habla de su encarnación, nos habla del milagro de Dios haciéndose carne. Y nos habla también de que Cristo fue hombre. Había una doctrina que corría durante el primer siglo del cristianismo que decía que en realidad Jesús no era un ser humano, era como un fantasma, ¿verdad? En realidad no era, nunca tomó, no fue hecho en carne. Por eso en primera de Juan, el apóstol Juan dice, si aquel que dice que Jesús no ha venido en carne, el tal no es de Dios, ¿verdad? Porque había una corriente del gnosticismo que decía que Jesús no era en realidad. Por eso, en realidad ni resucitó, porque pues ni murió, porque pues ni tenía un cuerpo, ¿verdad? No, aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué hermosa verdad entenderlo desde el principio, que Jesús fue un ser humano? ¿Te has puesto a pensar en esto? El Señor Jesús, siendo un bebé, balbuceó, aprendió a decir mamá, ¿verdad? ¿Te imaginas María con la primera vez que dijo Jesús mamá, ¿verdad? Y aprendió a caminar. ¿Sabes que Jesús aprendió a caminar? El creador del universo, el Dios soberano, el primogénito de la creación, aprendió a caminar.
Dice el libro de Hebreos, él aprendió obediencia. Él aprendió la ley. Dice la Biblia, él crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué curioso sería a Jesús así, tambaleándose por la casa, aprendiendo a caminar un añito, añito y medio, ¿verdad? Y me los imagino allá a José y a María ahí orando, te los imaginas a José y a María ahí orando, y de repente lo voltean a ver, como que nos está escuchando, ¿verdad? Le estaban orando al creador del universo, al Dios hecho carne. Tremendo misterio de la verdad. Grande es el misterio de la verdad, dice el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. Ahora, pero esto no solamente es una realidad milagrosa de entender el carácter y el propósito de Dios de la encarnación, sino que fíjate lo que la misma Escritura dice. Cristo en una forma real fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Tú sabías que Cristo se cansó? ¿Sabías que Cristo le daba sueño? ¿Sabías que Cristo se enojaba? Y mucho. Cuando se enojaba bien. ¿Sabías que Cristo le daba sueño? ¿Sí? ¿Sabías que a Cristo se le hacían callos en los pies? Y le lastimaba de repente de tanto caminar, que su piel se volvió oscura por estar siempre ahí expuesto. Él fue un ser humano. Él fue un ser humano, pero dice la Escritura, sin pecado. Y fíjate lo que dice la Escritura en cuanto a la encarnación del Señor. En este ministerio que nos explicaban los chicos del sumo sacerdote, del incienso, este sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una, dice la Nueva Traducción Viviente, de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Qué hermosa verdad. Saber que ese Cristo encarnado no solamente escucha mi oración porque es Dios, sino que entiende mi dolor porque Él fue y es hombre. No dejó de ser hombre, Él es hombre. Y qué hermosa verdad entenderla desde la perspectiva que quizá a veces tú sufres el ser defraudado. Bueno, Cristo fue defraudado aquí en la tierra. O sufres la burla o el oprobio. Cristo fue burlado y sufrió también el oprobio. Sufres el dolor o el pesar. Cristo sufrió el dolor, sufrió el cansancio. Y así que cuando tú puedes llegar delante de Dios y ahí confiadamente decirle: Señor, estoy agotado. Estoy cansado. Este año, ¿para quiénes ha sido pesado este año? A ver, para mí ha sido un poco cansado este año, ¿sí? Bueno, tú puedes llegar delante de Dios y decirle: Dios, estoy cansado. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor Jesús? Sí, te entiendo. Una vez caminé como 70 kilómetros en un día. Y el Señor comprende nuestra habilidad porque dice la Escritura que Él también sufrió como nosotros, pero sin pecado. El milagro de la encarnación nos ayuda a ver que Cristo conoce tu debilidad, tu necesidad y tu dolor, y que Él no es ajeno a ella. Muy bien, hablábamos en primer lugar de que el nacimiento de Jesús nos trajo revelación de su persona. Pero no solamente nos trajo revelación de su persona. Fíjate lo que dice el versículo 5. También nos trajo redención de nuestros pecados, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí aparece una expresión que dice bajo la ley. Y esa expresión bajo la ley tiene dos significados. El primero implica que dentro de un contexto religioso, los judíos debían de someterse a la autoridad de la ley, que la ley era la autoridad. Pero también en otro significado, que es ¿cuál sería la palabra? Sería la deformación de la teología, sería lo que habían intentado hacer los judaizantes, ¿verdad? Decir que a través del cumplimiento de la ley de Dios es que tú puedes alcanzar la salvación. Y en realidad la Escritura nos enseña que lo que nos implica estar bajo la ley es, fíjate lo que dice Gálatas. En el capítulo anterior, vamos a leer el versículo 13, Gálatas 3:13.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En realidad los que estamos bajo la ley, dice ahí, están bajo maldición. La ley no trae salvación, la ley trae maldición. La ley trae condenación. Dice la Escritura que había un acta que nos era contraria y que Cristo lo que hizo con esa acta, con esa declaratoria de culpabilidad, ¿verdad? Los que saben, los que conocen de leyes, acá hay algunos, sé que hay algunos abogados, saben muy bien que en realidad la ley es buena. No es que la ley sea mala, pero la ley pone en evidencia la culpabilidad de quien la ha infringido. De igual forma, la ley de Dios desnuda al hombre pecador y lo pone en evidencia. Probablemente cuenta solamente los primeros 10 mandamientos, no más, aunque es más de 600, lo vamos a decir lo que le llamamos el decálogo, los 10 mandamientos. Puedes obedecer quizá el séptimo o el octavo, pero seguramente has fallado en el primero o en el segundo. Para poder ser inocentes delante de esa ley no implica el cumplir la mitad de ellos, implica cumplir la totalidad de ellos. Por eso dice Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimió. Qué hermosa verdad que meditemos en esta hora en la redención. Ese era su propósito final. Nos lo decían los chicos ahorita. El oro, el incienso y luego la mirra, ¿verdad? Cuando nos explicaban la mirra, nos decían sí, la mirra era un ungüento que se utilizaba en los cadáveres, ¿verdad? Era un ungüento que los preparaba, ¿verdad?, para la sepultura. Esto quiere decir que cuando los magos de Oriente vinieron, sabían de alguna forma profética que aquel bebé habría de padecer. Y él sufrió, dice Isaías 53, nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por castigado, por abatido, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esa es la gloria del nacimiento de Cristo para los que creemos. Que Él nació para morir, que Él nació para pagar el precio de tu salvación y de tu redención, para que tú tuvieras perdón y vida eterna y salvación de tus pecados. Cristo nos redimió de la sentencia condenatoria que la ley pronunció sobre nosotros y también del castigo de muerte eterna que ella nos exigía. Fíjate, quiero compartirte un versículo ahí en 2 Corintios 8:9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza tú fueras enriquecido. No hay mayor regalo que este. Nos encanta, creo que a todos, bueno, a mí me gusta recibir más que dar, jamás, ¿verdad? Me debería gustar más dar regalos, pero nos gusta recibir un regalo, ¿verdad? Y a muchos nos gusta para alguien especial prepararle un regalo valioso, ¿verdad? Y acá en este pasaje que leíamos en 2 Corintios 8:9 nos habla de la gracia, de el regalo de Navidad. Ya conocéis la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre siendo rico. Ahora, meditemos un momento en este valioso regalo de la redención. No todos en realidad entonces han sido redimidos y no todos han sido perdonados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo que está diciendo es que Cristo voluntariamente se puso bajo la condena. Él era inocente. Ya leímos ahí en Hebreos que no había cometido ninguna falta, ningún pecado, pero Él se puso bajo esa condenación para que tú y yo no pagáramos el precio de la condenación por nuestro pecado. Ese es el valor de la Navidad. Que Cristo tomó tu lugar, sustitución y redención. Esa palabra maldito habla, literalmente significa aquel sobre quien Dios clava su puñal, su daga. Aquel sobre quien Dios infringe el castigo. La ira de Dios derramada sobre Cristo en aquella cruz para que tú y yo no tengamos que pagar por la ira de Dios. Hermoso regalo de salvación. Amén. ¿Estás agradecido a Dios porque Él te ha rescatado?
de la muerte eterna, porque Él te ha redimido de la maldición de la ley. Que en nuestro corazón haya gratitud y alabanza por haber sido redimidos. Pero no solamente la redención, hablábamos de ilustración. En este paralelo que hace de un padre que habrá de dar su fortuna a su hijo, pone a Dios y dice: hubo un tiempo que Dios en su soberanía y en su eternidad dispuso para que Cristo viniera a este mundo. Mucho se ha hablado en cuanto los eruditos hablan en cuanto al momento histórico en que nació Jesús y las bondades que podía haber ahí que Cristo viniera en ese tiempo, como por ejemplo uno podía pensar en la difusión del griego en todas partes del mundo civilizado y que el griego era un idioma que se conocía, o la presencia de las sinagogas judías en muchos lugares del Imperio Romano, que era donde los enviados, donde los misioneros, los apóstoles llegaron a predicar en las sinagogas, como Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé. Algunos otros podrían decir que, no sé, por ejemplo, que fue una gran ayuda que representaba para los evangelistas el sistema de caminos que había para los romanos y que ya habían construido, y hasta cierto punto quizá la paz lograda dentro del mismo imperio. Pero en realidad solo Dios sabe completamente por qué. En su inescrutable decreto, Él decidió que en ese específico momento terminara todo ese largo periodo de espera y que llegaran a su fin esos eventos que habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen tiempo. Una es la palabra cronos, que nos habla de donde sacamos la palabra cronómetro, ¿verdad? Y la otra es la palabra kairos, que nos habla de algún momento. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ahí la palabra es kairos, nos dice aprovecha bien cada momento oportuno. Pero aquí la palabra es la palabra cronos. Es cuando llegó el momento justo en el reloj de Dios. Y qué hermosa verdad, ¿no? Pensar que Dios nunca llega tarde. Y Él tampoco se adelanta. Mira, yo creo que hay situaciones en nuestra vida en las que pensamos que Dios ya se ha tardado, ¿verdad? Oh Dios, el salmista decía: Dios, clamo a ti y tú no me respondes. O pensamos que Dios no nos escucha, o que el tiempo de espera se ha hecho demasiado largo. Déjame decirte algo: Dios nunca llega tarde. Sus tiempos son perfectos. Y el salmista decía: en tus manos, oh Dios, están mis tiempos. Y por eso Moisés decía: oh Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. ¿Sabes que el principio de la sabiduría en relación con el tiempo comienza con entender que Dios es el Señor de los tiempos? Que Dios es el Señor del tiempo y que el tiempo está en sus manos y que sus tiempos son perfectos. Y quizá te ha tocado vivir, por ejemplo, la larga enfermedad de algún ser querido, o alguna larga enfermedad propia, o algún tiempo de espera para que una persona venga al conocimiento de la verdad o del Evangelio. Mira, Dios no retarda su promesa y Dios nunca llega tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos habla de su soberanía y de su eternidad. Sea Dios glorificado en nuestras vidas cuando reconozcamos que sus tiempos son perfectos y que Él es soberano, el soberano de los tiempos. Cuidemos nuestro corazón de decirle a Dios: Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Dios, ¿cuánto tiempo más? Sino aprendamos a alabar al Señor por sus tiempos. Hubo judíos piadosos que esperaron durante toda su vida la venida del Señor. Y no les tocó verla, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo. Bien, ya respondimos la pregunta ¿cuándo? Ahora vamos a ver la pregunta ¿quién? Y dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién dice ahí? Dios.
Dios. Y aquí nos habla pues de su poder. Él es quien decreta y quien cumple. Y nos habla de Dios el Padre, pero nos habla de Dios el Hijo. Dios envió a su Hijo. Esto quiere decir que cuando un ser humano se gesta en el vientre de su madre, no podemos hablar de una existencia previa a ese ser, ¿no? Mis hijas, por alguna razón, cuando eran pequeñas, siempre me decían, oye, y cuando Dana nació, por ejemplo, mi hija mayor es Dana, cuando Dana nació, ¿yo dónde estaba? Y yo le dije, nosotros le decíamos, bueno, estabas en la mente, mi esposa siempre les decía, estabas en la mente y en el corazón de Dios. Claro, todos de alguna forma hemos sido pensados, dice, antes que te formases en el vientre, le dice Dios al profeta, te conocí. Pero eso no quiere decir que había una existencia previa de ninguno de nosotros. No así de Cristo. Hablábamos hace rato y los chicos nos hacían esta analogía de los regalos que recibió el Señor por los magos de Oriente, ¿verdad? Que eran oro, incienso y mirra, ¿verdad? El incienso que nos habla de que Dios es el intercesor, el ministerio sacerdotal de Cristo, como alguien que es 100% Dios y es 100% hombre. Antes de que se formase en el vientre de María, Cristo ya existía. Él es el Hijo de Dios preexistente. Dice Colosenses capítulo 1, Él es el primogénito de la creación. Y como dice el primogénito, no está hablando de que Él fue el primer engendrado, que Él fue el primer creado, no. Lo que está hablando es que el primogénito es heredero de todo y dueño de todo. Lo que está diciendo es que Cristo es co-creador con el Padre y Él es preexistente. Él ya era hijo, así como